César Duarte fue extraditado desde los Estados Unidos y se encuentra pues ya en Chihuahua. Eh, Vamos a ver qué termina de ocurrir con esta llegada del exgobernador y le aprecio a Javier Corral, el exgobernador de Chihuahua, que esté aquí para hablar del tema. Buenos días, Javier. Gracias por estar esta mañana. Muchas gracias, Carmen, por el espacio y la oportunidad. Al contrario, te aprecio mucho que podamos platicar de este tema hoy. Me gustaría dividir, bueno, en varias partes la conversación, pero déjame iniciar con lo que acabamos de oír en voz de María Eugenia Campos, la gobernadora. Ella dice, ni perdón ni olvido para los exgobernadores. No dice para el exgobernador y se entendería que es César Duarte. Cuando dice exgobernadores, se entiende que te incluye. Sí, porque trae desde que llegó una campaña de linchamiento que fundamentalmente es mediático y con el que quiere realmente, vamos a decirlo de una manera coloquial, empatar los cartones. Un poco la revancha del duartismo sobre el combate que yo hice a la corrupción en Chihuahua, porque pues hay que decirlo como es, Carmen, ella fue cómplice y beneficiaria de la corrupción de César Duarte. Mi gobierno exhibió esa parte penosa, pero absolutamente documentada, de su participación en la nómina secreta y desde entonces ha buscado o está buscando generar una persecución en contra de mi persona. Me llama la atención que en un momento tan determinante para la vida de Chihuahua quiera casi emparejar los asuntos. A él no lo menciona ni siquiera por su nombre, es su antiguo jefe, así le decía, jefe. Tengo el testimonio de varios de sus, incluso de algunos de sus hoy colaboradores muy cercanos, que me decían cómo lo llamaba la hoy gobernadora César Duarte. Este mensaje, pues yo podría decir, como algún amigo me comentó, si la indignidad a veces no tiene límites, el oportunismo político tampoco, porque esta voluntad que ahora dice o expresa la gobernadora Maru Campos, no es cierto que se ha generado como tal. Al contrario, desde el primer día han estado en una campaña de desprestigio de la Operación Justicia para Chihuahua, han estado en un desmantelamiento de la operación. Prácticamente todos los cómplices de César Duarte están hoy en libertad, han sido excarcelados y a algunos de ellos incluso se les han quitado las medidas cautelares, las medidas cautelares que los jueces determinan para arraigo domiciliario o brazalete electrónico o firma en los juzgados, etc. Porque hay un intento por parte de ella, que lo entiendo en su lógica de lavarse ella misma la cara y de tratar de quitarse esa culpa con la que carga, porque todos estos meses no hace otra cosa más que está refiriendo su propio caso, porque trae la culpa en la espalda, porque sabe perfectamente lo que hizo, y luego todas las maniobras que terminaron realizando para desvincularse del proceso penal que la había indiciado como imputada en este tema. Un día antes de tomar protesta, un magistrado la desvinculó a proceso penal. Entonces, lo que han hecho pues, es tratar de descalificarlo todo, de desmontar las acusaciones en una connivencia no solo con el duartismo, sino con el propio Beltrones. Han estado generando una serie de denuncias en el Ministerio Público del Estado, acusándonos de haber hecho tortura psicológica sobre estos pobres angelitos que se llevaron cientos de millones de pesos del estado de Chihuahua, que lo confesaron, que tuvieron testimonios no ante un juez, ante varios jueces, no en una ocasión, algunos en más de 40 ocasiones, y que ahora están armando toda una treta impulsada por ella para deslegitimar, incluso yo diría para criminalizar el combate a la corrupción, porque eso es lo que trata de hacer Maru Campos en el estado de Chihuahua, y ya han dado algunos pasos lamentables, no solamente una reforma muy regresiva a la constitución del estado en materia del poder judicial, sino han impulsado una serie de nombramientos muy vergonzosos o muy descuidados. Defenestraron al anterior presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, el magistrado Pablo Héctor González Villalobos, y pusieron en su lugar a la magistrada Miriam Hernández Acosta.
ahijada política del exgobernador César Duarte. La hizo jueza y la dejó como magistrada antes de irse, y luego ella, pues en reciprocidad a esos favores políticos de designación directa, vamos a decirlo así, le correspondió en la Corte de Miami porque fue una de sus testigos de descargo. La actual presidenta del Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua ofreció bajo declaración jurada un testimonio en favor de César Duarte, argumentando que se trataba de una persecución política, de una revancha política, y que no había condiciones en el estado de Chihuahua para enjuiciar a César Duarte, incluso que corría su vida peligro. Afortunadamente, esa declaración ya puede ser consultada en los expedientes de la Corte de Florida porque tuvo solamente un acuerdo de reserva por un año, pero ahora podemos acceder a ese testimonio que, bueno, vuelve a señalar o a acreditar lo que hemos venido diciendo. El duartismo ha recuperado en el gobierno de Maru Campos y en los tres poderes del Estado posiciones estratégicas relevantes, de influencia, porque de alguna manera son el mismo grupo político, porque vamos a decirlo en términos electorales, es el PRIAN, pero es el peor PRIAN que yo conozco, que es el PRIAN duartista, que se ha reacomodado en el gobierno de Chihuahua. Por eso ella trae esta idea permanente, me insulta, me descalifica, me acusa sin pruebas. Ya dijo que ella le consta y que tiene pruebas de que yo torturé psicológicamente a varios de los duartistas. Vamos a ver cómo lo logra probar en el Ministerio Público la gobernadora. Javier Corral Jurado. Bueno, pues está esta parte que tiene que ver con la gobernadora y particularmente, como lo decía Jesús Esquivel también más temprano, igual que lo estás diciendo tú, es muy importante tener el foco respecto a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua, Miriam Victoria Hernández, pues porque está ese testimonio presentado por ella a favor de Duarte en la Corte de Florida y ahora ella es la cabeza del Poder Judicial en Chihuahua. La propia gobernadora María Eugenia Campos dice en su mensaje de ayer que la Fiscalía General de la República podría traer el asunto y que estará dispuesta a colaborar con ella, con la Fiscalía General. Sabemos perfectamente que el caso César Duarte no se reduce, que ya sería suficiente, a Chihuahua, sino es una pieza de un entramado más amplio de cuestiones que involucran la llamada Operación Zafiro, de la que se ha hablado en términos periodísticos en los últimos años, y que sería una suerte de esquema, de triangulación de operaciones desde la Federación en el sexenio de Enrique Peña Nieto hacia los estados de la República, y a partir de ahí varios estados del país estarían coincidiendo con prácticas similares a lo que pasó, a una parte de lo que pasó en el estado de Chihuahua. Por eso el tema César Duarte es Chihuahua y es el país, y es lo que ocurrió el sexenio pasado. Lo hemos conversado, Javier, y estamos en el punto de saber si el caso Duarte se procesará en Chihuahua o la Federación se hará cargo y haría una diferencia notable una historia o la otra, por lo que se ve. Sin duda. Y yo también tomé atención de esa parte de la intervención de Maru Campos el día de ayer cuando dice que están dispuestos a colaborar con el gobierno federal si decide atraerlo. El caso por sí mismo tiene una relevancia nacional, porque efectivamente la operación Zafiro, donde se documentó en toda su ruta, desde que salió el dinero de la Secretaría de Hacienda Federal, pasó por la de Chihuahua, luego se facturaron empresas fantasmas, cómo se transformó esas facturas en dinero en efectivo, luego cómo se fue al PRI de Manlio Fabio Beltrones a través de la intermediación de Alejandro Gutiérrez. Esa operación tiene en Chihuahua el expediente más sólido. ¿Para llegar a dónde? Pues a donde un caso de corrupción política como este tiene que llegar, a una investigación al más alto nivel de la política en México. Por eso es deseable que la Fiscalía General de la República atraiga el caso Duarte. No solamente porque las condiciones en Chihuahua ya están muy viciadas, porque hay evidentes conflictos de interés, el de la propia gobernadora, el de la propia presidenta del Tribunal de Justicia del Estado,
lo que se está haciendo en torno de las excarcelaciones de cómplices de Duarte, todos estos expedientes que está armando la gobernadora con los duartistas en la Fiscalía General del Estado. Todo esto ya por sí solo sería una razón, pero la razón más importante es que la red de corrupción que tejió Duarte en Chihuahua era parte de una red nacional y de una amplia red de complicidad en el peñismo, porque la operación Zafiro es el instrumento de desviación de recursos públicos para apoyo de las campañas del PRI en el gobierno de Peña Nieto. Y nosotros lo logramos documentar. Y los fiscales, los peritos, los analistas, los policías, hicieron un trabajo excepcional de investigación, profesional, un arsenal de pruebas con el que incluso estuvo detenido Alejandro Gutiérrez en Chihuahua, el secretario general adjunto de Beltrones en el PRI nacional y que también tenía funciones de tesorero, y aquí en Chihuahua incluso recibió sentencia condenatoria por una comisión que recibió de esa intermediación. Pero recordemos que este caso nos lo quitó la federación en aquel tiempo, hicieron todo lo que podían hacer para que se llevaran el caso a la federación, a un juez federal, y cuando lo tuvieron allá se desistieron. Y entonces la Procuraduría General de la República se desistió de todos y cada uno de los cargos. Bueno, ahora tenemos la oportunidad, siendo que está pendiente en la Corte la resolución de fondo de la Operación Zafiro y que ahora está en Chihuahua y en México el exgobernador Duarte, esta es la gran oportunidad para que el gobierno de la República demuestre con toda la voluntad política que efectivamente quieren combatir la corrupción. Porque además tenemos un elemento adicional, estimada Carmen, no solamente el que haya sido ya extraditado Duarte, ahora tenemos un libro a la par que ha llegado con una oportunidad como si se hubiera sincronizado la jueza Luis Lawrence con los periodistas, ¿no? Porque en La Viuda Negra, el caso de la Viuda Negra, se narra con mucha detalle, con una gran investigación documental, este entramado de corrupción de Duarte y particularmente la Operación Zafiro y cómo se desviaban los recursos públicos del gobierno de Chihuahua y cómo se hizo de otros estados del país. Y hay testimonios muy valiosos, hay nombres y apellidos de los responsables, hoy impunes, por supuesto. A ver, uno de los grandes impunes en este asunto pues es Beltrones, precisamente uno de los aliados de Maru Campos, porque si alguien promovió durante la campaña en algunos medios a Maru Campos fue el propio Beltrones, el mismo que hoy, a través de uno de sus personeros aquí, me está presentando una serie de denuncias en el Ministerio Público para esto que se constituye en un linchamiento mediático. El diputado Omar Bazán ha presentado una serie de denuncias, por cierto, acaban de defenestrar también a la fiscal anticorrupción, la primera autónoma en el estado de Chihuahua, la hicieron renunciar hace unas semanas y no Caray. sabemos a quién van. Sí, la ¿Y, hicieron renunciar y eso? a la fiscal. ¿Y qué pasó ahí? Pues porque están haciendo un control de todo, porque lo que quieren es tener un control de las instituciones que tienen que ver con estas investigaciones. Ahora, es una lógica de autoprotección. ¿Por qué es de autoprotección? Pues porque la investigación de Duarte es la misma investigación de ella, Carmen, y la de ella es la de Duarte, y la de Beltrones, y la de Gutiérrez, y la de los exduartistas los duartistas están siendo excarcelados. Entonces, pues están tratando de controlar todas las instancias, no solo de impartición de justicia, sino de procuración de justicia. La reforma que se hizo recientemente al Poder Judicial del Estado es de horror. El problema es que como aquí ha vuelto un control mediático muy fuerte, porque ya volvió el tonel sin fondo de dinero a los medios de comunicación, pues esas cosas están totalmente sofocadas de la opinión pública y menos que trasciendan allá a la Ciudad de México. Siempre hemos estado muy lejos de la gran Tenochtitlan, pero lo que sí quiero decir es que se acaba de producir una reforma muy regresiva. Se eliminaron los concursos de oposición y los exámenes para elegir jueces y magistrados. Ahora va a ser una comisión de 3
quienes van a elegir a magistrados y jueces en el estado de Chihuahua. Un representante de la gobernadora, uno del Congreso y uno del Poder Judicial. La gobernadora controla a los tres. Bueno, ese es el nivel de regresión que estamos viviendo. Por eso me parece que la federación tiene que atraer este caso. A ver, yo tengo que reconocer que la extradición de Duarte es fruto, por supuesto, de una gran lucha. A ver, de una ardua, de una larga lucha, no solo jurídica, sino política y ética en contra de la corrupción y la impunidad. Muchos sectores participaron, fue una exigencia ciudadana en mi campaña, fue mi principal compromiso de campaña. Nos enfrentamos obviamente a Peña Nieto, que lo protegió todo el tiempo que estuvo, pero esa suerte se le acabó a Duarte cuando llegó López Obrador, y eso hay que decirlo también. Y yo me pregunto, el presidente siempre ha demostrado, puedo dar testimonio de ello, una voluntad política muy firme en la extradición de Duarte. Pues Duarte está aquí ya, si no, no hubiera sido posible sin la voluntad de López Obrador, ¿o no? A ver, eso lo tenemos pues eso que está claro, ¿no? Aunque le duela al PRIAM, ¿verdad? Porque luego me critican porque le reconozco la mínima cosa a López Obrador. A ver, López Obrador, en esto yo no puedo más que decir, él cumplió. Yo le traté el tema desde acá que era está presidente. Duarte ya. ¿Mande? Sí, acá se tardaron, pero aquí está Duarte ya. Ese es el punto. Se tardaron porque se tuvo que rehacer prácticamente todo el proceso. De hecho, viene en un proceso de extradición donde no se incluyen todas las órdenes de aprehensión. Versa solo sobre una, que abarca un monto cercano a los 100 millones de pesos. Dinero que él utilizó para pagar impuestos personales, para pagar tarjetas de crédito, para terminar de pagar la compra de un rancho de 29,000 hectáreas que compró en el estado de Chihuahua, para el fideicomiso Banorte, con el que él buscó mediante inversión ser accionista del Banco Unión Progreso de Chihuahua, para su unión ganadera, etcétera, etcétera. Pero no están ahí los más de 1,000 millones de pesos que engloban las 20 órdenes de aprehensión. Bueno, López Obrador se comprometió y dijo, sí, nosotros no vamos a tapar a nadie. Bueno, y se dio en los hechos esa voluntad. Oye, la coordinación que nosotros tuvimos con Ebrard, Relaciones Exteriores, con Gers Manero, en la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado, durante mi administración, recondujo todo el proceso de extradición, se volvió a plantear el asunto, muy consistente, muy sólido, muy macizo, se trabajó de una manera muy coordinada. Ese esfuerzo es lo que ha logrado, es lo que ha hecho que Duarte esté hoy en México y que desde ayer esté aquí en el Cerezo de Aquiles Cerdán en Chihuahua. Javier, pero si se hizo todo ese esfuerzo, yo pregunto, ¿nos vamos a quedar ahí? O sea, se trajo a Duarte para dejarlo en manos del duartismo en Chihuahua, pues sería una burla para todos nosotros. Hay muchos elementos para que el gobierno de la República atraiga este asunto. ¿Por qué? Porque ya empezamos a ver las maniobras que están haciendo. A ver, ya cambiaron a la jueza. Carmen, es una decisión que toma la presidenta del tribunal. O sea, la jueza que ordenó o que otorgó la orden de aprehensión en el caso de César Duarte, una jueza de gran prestigio en Chihuahua, con una trayectoria profesional, de autonomía, de independencia absolutamente acreditada, no solo con nosotros, con el propio Duarte. A ver, esta jueza, que fue la que otorgó la orden de aprehensión, la cambiaron, le quitaron el asunto. Ahora va un juez provisional de nombre Luis Cimental a atender el tema. Lo que no podemos permitir es que en 1, 2 o 3 años se burle de todos nosotros, se burle del presidente de la República, de la Fiscalía, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, del Gobierno de Chihuahua, del pueblo de México. Javier Corral, respecto a la federación y a la conveniencia que planteas o la necesidad de que sea la federación la que lleve a cabo el proceso en contra de César Duarte, hay que recordar, además de lo que dices de las órdenes de aprehensión desde Chihuahua, hay una orden de aprehensión de la Federación. No podemos olvidar el capítulo Santiago Nieto Castillo, que fue fiscal de la FEPADE.
Recordemos que Santiago Nieto, que después fue el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera acá en el gobierno de López Obrador, fue ese fiscal de la FEPADE en tiempos de Peña Nieto que se atrevió a investigar y que estaba tan cerca del asunto de Operación Zafiro, en el caso de Chihuahua, con los 76 millones en descuentos a trabajadores, con el global de 450 millones en Operación Zafiro, y que logró desde la FEPADE, de aquella Procuraduría en tiempos de Peña Nieto, mira que tuvo valentía Santiago Nieto y así le fue, de lograr una orden de aprehensión. Hay una orden de aprehensión que no fue incluida en la solicitud de extradición porque no la quiso incluir la Procuraduría de Peña Nieto. Es decir, Elías Beltrán, que era el encargado de la Procuraduría, decidió no incluir en la solicitud de extradición, que ya era con forceps, esa que venía de la Federación, esa que venía de la FEPADE y que tenía que ver con ese gran filón de todo esto. Dinero público para financiar campañas políticas en México, en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Así que hay esa orden de aprehensión que, si no nos equivocamos, tendría que incorporarse a la hora de procesar a César Duarte, porque ya existe. Y yo no sé si Marcelo Ebrard, que es la instancia internacional para el tema de la extradición, no tengo el detalle, la claridad de qué tendría que ocurrir, pero lo que sí me queda clarísimo es que además de las órdenes de aprehensión desde Chihuahua, está esta desde la Federación, y entiendo que está viva o debería estarlo, Javier. Es correcto, a ver, y por supuesto que has recuperado con una especificidad este caso, porque sé que es uno de los medios, podría decir, a nivel nacional, el único, yo creo, que le dio un seguimiento permanente al tema de la Operación Zafiro, cuando todo se sofocaba y cuando había ese cerco informativo, operaba Peña Nieto en todos los medios. Aquí teníamos esa ventana para poder explicar las cosas, por eso no puedo dejar de decirlo. Ahora, esa orden de aprehensión, puesto que está viva, porque ese es el peculado electoral. Recordemos que no solamente Santiago Nieto investigaba ya a Lozoya en términos de Odebrecht. Ajá. Él fue el que sacó la orden de aprehensión federal contra César Duarte. Yo sostengo que ambas cosas le terminaron causando la defenestración de la que fue objeto. Su salida, claramente. No hay duda de que, claro, que le costó la FEPADE, sin duda, y otras cosas. Y lo persiguieron porque resulta una paradoja en México. Cuando tú te enfrentas en serio a la corrupción, que te enfrentas casi al mundo entero, pues siempre le termina yendo a uno muy mal, porque es tan amplia la red de complicidades, son tantos los intereses entremezclados, hay tanta impunidad en México y tantos actores pues metidos que terminas siendo perseguido, como terminó siendo perseguido Santiago Nieto, como lo que estamos viviendo nosotros ahora mismo en Chihuahua. Cuando actúas bien, fíjate la realidad que le está pasando a México en muchos de sus actores. Cuando tú te propones entrarle en serio al tema de la corrupción y actúas correctamente, te termina yendo muy mal. Y a los que actúan muy mal, con una serie de trapacerías, les va a todo dar y les va muy bien. Tenemos que terminar con esa simulación y tenemos que terminar con esa realidad de ignominia en donde los corruptos resultan víctimas, ¿no? Y los que combatimos la corrupción terminamos perseguidos. Eso es lo que está en el fondo. Ahora, regresando al tema de la orden federal, es que el caso Duarte está pendiente en el tema de la Operación Zafiro en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No habría que olvidar. A ver, detengámonos ahí. Ese es un tema crucial. Volvamos al punto. En el ABC, Javier, en el ABC. En el ABC. ¿Qué es lo que tiene la Corte en su escritorio? ¿Qué es lo que está ahí? ¿Y qué es lo que en su momento Enrique Peña Nieto intentó desde el máximo Tribunal de Justicia antes de irse como presidente? Esa fue la otra, cuando presentó aquella controversia constitucional que nosotros le llamamos que era un amparo buscador, ¿no? En realidad era un amparo disfrazado de controversia constitucional para protegerse él a su salida, una especie de extensión del fuero constitucional.
se la admitieron, incluso le concedieron efectos de suspensión que después atajó una sala de la Corte. La presentó Peña Nieto para que no se le pudiera investigar a él ni a ningún funcionario federal por ninguna instancia del estado de Chihuahua, específicamente porque así lo dice sobre el tema de la desviación de recursos a la Operación Zafiro, los 250 millones de pesos del estado de Chihuahua. Así está señalada en la demanda de controversia constitucional. Bien, tanto los imputados en el caso de Gutiérrez como la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua presentaron una serie de amparos con relación a las decisiones que tomaron jueces y distintos colegiados de circuito en la República Mexicana para quitarle a Chihuahua su carácter de víctima, sacarlo totalmente del proceso y poder hacer lo que luego hicieron, desistirse de las acusaciones. 5 agentes del Ministerio Público concurrieron a una audiencia en la Ciudad de México para retirar prácticamente todas las acusaciones de las investigaciones del Estado de Chihuahua. Se presentaron amparos, se fueron a colegiados, un colegiado determinó una cosa, otro determinó otra, la Corte decidió atraer por petición de los propios colegiados la resolución del fondo del asunto. Si a Chihuahua se le reconoce o no como víctima de ese latrocinio, que nosotros sostenemos que por supuesto lo es, pues son recursos públicos, está pendiente de resolverse ese tema. Lo primero que se consiguió fue que efectivamente la Corte atrajera por su trascendencia nacional este asunto, pero no se resuelve el fondo. Si se resuelve el fondo de la Operación Zafiro y a Chihuahua se le reconoce víctima de ese desvío, entonces se reinicia el procedimiento donde nunca debió haber suspendido y tiene que regresar, tiene que continuar, y entonces ahí se vuelven a materializar las acusaciones en torno de lo que fue esa gran desviación de recursos públicos en el país, Carmen. Javier Corral, déjame cerrar la charla a reserva de seguir escuchando lo que se está planteando al respecto de la llegada de César Duarte, extraditado de los Estados Unidos. Visto así, puestas las cosas de esta manera, si se trata de aspirar como país a que se investigue en serio este tipo de situaciones que involucran a este exgobernador, a otros tendrían que ser, y a la federación en tiempos de Enrique Peña Nieto, plantear las cosas de la siguiente manera haría sentido, te pregunto, el caso César Duarte, si llegara a tomarlo la federación para que se investigue desde la federación, esta historia, sí o sí, conduciría a la figura de Enrique Peña Nieto? Absolutamente. Es absolutamente ilógico, sobre todo conociendo la investigación que se han aventado los jóvenes periodistas de la Viuda Negra, ¿sí?, que el presidente de la República no estuviera detrás de esos desvíos multimillonarios. Ahí se consigna en el libro la reunión que precisamente tuve con el entonces secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio González Anaya, cuando a mí se me condicionó la entrega de recursos del ramo 23, Fondo de Fortalecimiento Financiero, para saber el alcance de las investigaciones de Chihuahua sobre la Operación Zafiro y para conocer el estatus que en esa investigación guardaba el señor Isaac Gamboa, hoy extinto, que fue asesinado junto con varios miembros de su familia en este multihomicidio, que es la investigación central del libro de la Viuda Negra. Yo recuerdo muy bien, porque además tengo textualmente todo, que el propio González Anaya me dijo a mí, bueno, si usted quiere arreglar esto, pues va a tener que arreglarlo única y exclusivamente con el presidente de la República. Me dijo, pero le tengo la mala noticia de que el presidente ya está por salir fuera del país. No, le dije, pues yo no necesito hablar con el presidente de la República. Si ustedes no se retractan, en 24 horas convocaré una conferencia de prensa, voy a denunciar el chantaje que me están haciendo y a como nos toque. Y así fue. Denuncié lo que todo el mundo conoce, lo que se sabe, e iniciamos una caravana por de la dignidad y por la extradición de César Duarte. Entonces, no hay duda
de que la Operación Zafiro conduce indiscutiblemente al expresidente de la República. Y ahí es donde está la gran pregunta. ¿Seguirá siendo un valladar Peña Nieto para que se concrete la gran promesa del gobierno de López Obrador de combatir en serio la corrupción? Pues lo veremos en los próximos días y semanas, Carmen. He ahí el punto y de eso seguiremos hablando. Javier, gracias por estar aquí esta mañana. Hasta la próxima. Al contrario, Carmen, un abrazo, como siempre, mi respeto, mi admiración por tu trabajo. Gracias, Javier Corral Jurado, exgobernador del estado de Chihuahua, y mire que ha mencionado varias veces el libro La Viuda Negra. No nos pusimos de acuerdo, pero en coincidencia con lo que dice Corral y en obvia alusión a este contexto de la detención de César Duarte, invitamos esta mañana a uno de los 3 autores del caso La Viuda Negra, este libro de Manú Ureste, de Arturo Ángel y de Cédric Raziel. El caso de la Viuda Negra, el asesinato que pone al descubierto la mayor red de lavado de dinero en el peñismo. Está en este estudio de aristeguinoticias.com, Cédric Raziel. Le agradezco mucho que esté acá y después de la pausa hablaremos con él. Buenos días, Raziel. Buenos días, Carmen. Cédric.